¿Alguna vez te han dicho qué personalidad tienes, tanto en buen sentido o mal sentido? ¿O quisieras saber por qué eres como eres? El día de hoy, en este video, y de una manera que ni te imaginas, te voy a explicar justamente en qué consiste nuestra personalidad. ¿Por qué es que nos relacionamos de una u otra manera con los otros? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias que nos hacen ser nosotros mismos? Y por supuesto, el ver si realmente esos tipos de personalidad, cuando decimos alguien es muy narciso, alguien es muy conflictivo, si realmente hay una razón o cómo podríamos identificarlo. Así es que este video te va a encantar. Lo primero es que hay que entender qué es la personalidad. Una manera sencilla de explicarlo es que es la forma en la que somos y nos relacionamos con los otros. Hasta una persona que digamos que fuera aislada o que no se relacionara prácticamente con nadie, ese sería un tipo de personalidad. Entonces, es importante entenderlo, aunque esto no es algo que como que aparezca de la nada. Es decir, se dice que cuando, por ejemplo, un bebé nace, no está formada su personalidad al 100%, y también cuando ya somos adultos no significa que sea algo rígido y que ya no pueda modificarse. Entonces es muy importante entender los diferentes componentes de la personalidad. Y para eso te lo voy a explicar por acá. Lo primero que vamos a ver es la personalidad pensándola desde el temperamento. A lo mejor ustedes han llegado a escuchar esta palabrita del temperamento, pero lo vamos a entender de una manera muy sencilla. El temperamento es literalmente la base biológica que tenemos nosotros para ser como somos. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que a lo mejor son dos hermanos gemelos y entonces se dan cuenta que uno de estos hermanos gemelos es muy llorón, ¿no? O sea, llora con mayor facilidad, ven que a lo mejor se irrita y que el otro pareciera que es un poquito como más aguantador. Y ustedes dirían, pues son hermanos gemelos, viven en la misma casa, tienen los mismos papás, es más, tienen el mismo ADN, pero resulta que empezamos a ver que son diferentes. Entonces, para entender el temperamento, a mí me gusta mucho pensarlo como en esta base y justamente es donde hablaremos de cómo nuestra personalidad podría ser algo tan diverso como una ensalada, ¿no? Vamos a suponer que alguien tuviera un temperamento con un tipo de ensalada, es decir, su base biológica es de una manera que le hace ser o comportarse de cierta forma. Pero habría otras personas que su base biológica o su temperamento fuera diferente. En este caso, si ven esta lechuguita, es como más llena de piquitos, ¿no? Así como un poquito como ríspida de alguna manera. Es distinto, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, ambas son lechugas, pero la forma o la base que nos dan va a ser distinta. Entonces, eso es algo que tenemos que poner en cuenta porque nuestro temperamento tendríamos que verlo como eso, como la base que nos hace ser como somos, aunque aparentemente no haya tantos factores más que los genéticos que están propiciando esto en nosotros. Y eso también es parte de nuestra personalidad. Un super tip, por eso es que ustedes pueden encontrar muchas diferencias entre hermanos. Y a veces se dice, oye, pero si ni son medios hermanos, ni nada. Imagínense luego cómo se quieren llevar bien en pareja al 100%, si los que son de la misma familia tienen una base biológica distinta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar haciendo esta ensaladita de la personalidad con el temperamento. Ahora, la siguiente parte que es muy importante entenderla es la identidad, es decir ¿qué es lo que a mí me identifica para decir que soy yo mismo? ¿De acuerdo? Y fíjense, no tiene que ver a veces tanto, por ejemplo, en los seres humanos podemos decir con el nombre, ¿no? A alguien le pueden dar un nombre y eso ya le hace tener una identidad, pero hay muchas cosas que nos dan una identidad. Por ejemplo, decir si vivimos en un país, si a lo mejor tenemos una nacionalidad, si tenemos una familia, etcétera. Eso nos va identificando y entonces es decir, ¿quién soy? ¿No? Sí soy. Y entonces si lo pensáramos en nuestra ensalada, por ejemplo, ahorita podemos ver solamente la lechuga. Eso puede ser una ensalada. Alguien me dirá, oye, Fanny, qué aburrida, o sea, debería de haber ahí como más cositas para que a mí me guste. Pero si lo viéramos muy estrictamente, esto sí es una ensalada y lo más importante sería que nuestra ensalada se identificara como tal. Ahora, otra parte muy importante para entender nuestra personalidad y poder saber por qué interactuamos de cierta manera y quiénes somos es quién dicen que soy.
¿A qué me refiero con eso? Bueno, ok, yo puedo decir e identificarme y decir soy una ensalada, pero ¿qué tal si alguien llega y dice, no, ¿sabes qué? Culturalmente, aquí resulta que a las ensaladas se les llama de otra manera, ¿no? Entonces tienen que tener una base a base de papa o a lo mejor tienen que tener ya toda una serie de elementos para que se le considere una ensalada y entonces significaría que ya no es quién soy, sino quién dicen que soy. Y entonces por eso es que muchas veces vemos que ahí influye el contexto cultural. Y ahorita estamos hablando en general de la personalidad, pero cuando decimos de género, por eso es que dicen, oye, alguna persona dicen es mujer, es hombre, porque ese es un género con el que, de acuerdo a sus caracteres, al nacimiento es que se dice que tiene ese género, ¿de acuerdo? Es lo que dicen que soy. Pero fíjense, ahí comienzan esos detalles de la personalidad. Es diferente lo que yo siento que soy a lo que dicen que soy, ¿de acuerdo? Ahí ya viene el contexto cultural. Yo podría decir que soy una ensalada, pero alguien me podría decir, es una simple lechuga, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo nos vamos a ir identificando o relacionando con nosotros de acuerdo a lo que tenemos ya en la genética, lo que somos y sentimos y lo que nos dicen que en teoría deberíamos de sentir o ser. Y todo esto se relaciona justamente con el afecto, que lo podríamos pensar así como un pequeño pegamento. De hecho, yo les traje esta parte que creo que no, prácticamente todas las ensaladas necesitan un poquito, y vamos a decir que es un poquito justamente de el afecto. ¿Qué es el afecto? Justamente ese pegamento en el que nosotros tenemos o reaccionamos en nuestras emociones. Y fíjense, eso tiene que ver con lo que sentimos, con lo que nos dicen que somos, con lo que ya traemos de origen y aparte con lo que nosotros mismos identificamos. O sea, todo eso se revuelve y entonces puede hacer que nosotros reaccionemos de una u otra manera, ¿no? Entonces imaginemos que yo la pruebo por aquí. Me da un saborcito así como agridulce, ¿no? Entonces, ese es el afecto como, y hago así como, imagínense, como una carita así como de uva, ¿no? Así como, ¿no? Y entonces resulta que esa fue la reacción, ¿se dan cuenta? El afecto no solamente tiene que ver con lo que me hace sentir, sino con la forma en la que lo expreso. Si a mí me gusta, mi afecto fue diferente, mis emociones y mi reacción fue distinta. Pero si a mí no me gusta, lo hago de una manera distinta. Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver, por ejemplo, cómo alguien puede reaccionar de una manera diferente en distintas circunstancias. Y es el mismo evento. A lo mejor hay cosas que pueden ser desagradables para muchos o cosas que les pueden gustar a muchos, pero siempre va a haber diferentes matices. Y esa es la parte del afecto que tenemos en nuestra personalidad. Y si lo queremos relacionar justamente con las experiencias, o sea, así como yo ahorita estoy mezclando mi ensaladita muy feliz y contenta, pues resulta que igual cuando nosotros vamos creciendo se van mezclando todas estas cosas, desde las experiencias que tenemos, las reacciones emocionales que van pasando alrededor de las circunstancias, lo que nos dicen a nuestro alrededor que somos y además con todo esto lo que nosotros decimos, yo soy esta persona, ¿de acuerdo? Y ahí se va formando nuestra personalidad. Pero ahora vamos a pensarlo en algo un poquito más finito, ¿no? Pero justamente antes de llegar a esta parte de los rasgos de personalidad, que es lo que ustedes más escuchan por ahí, ay, es un narciso, ay, es un sociópata maligno. Bueno, ahorita vamos a ver por a dónde va aquello. Quiero recordarles que se suscriban al canal, ¿vale? Recuerden que aquí en el canal de Fanny Psiquiatra van a encontrar mucha información acerca de salud mental. No es propiamente esto una clase de cocina, mis queridos amigos, pero sí cosas que pueden aprender sobre su personalidad y sus emociones, ¿vale? Y bueno, para continuar, pues por supuesto que ahora sí nos vamos a ir a los rasgos de personalidad, ¿no? Y quise hacer este video porque muchas veces escucho gente que me dice, no, es que mi novia es bien narcisa. No, es que, ¿cómo le hago para identificar un sociópata? Mis queridos amigos, por ahí tengo un TikTok que hice hace algún tiempo y les hablé de los rasgos y demás. Pero lo que quiero que hoy quede muy claro
es que así como nuestra queridísima ensalada, las cosas son mucho más diversas. Ahorita ya llegamos como a la estructura, pero los rasgos de personalidad van a ser aquellos que nos dan como los pequeños toques de la interrelación con los otros, ¿de acuerdo? Y una forma fácil de entenderlos pueden ser dividirlos en 3 grupos. Regularmente vamos a tener un grupo donde vamos a tener muchos rasgos, que creo que son los que a veces hacen más ruido, que le llama uno el clúster, el famoso clúster B, que tiene que ver con la mirada de los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener rasgos histriónicos, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué hacen para que se vea? Y aquí, por ejemplo, le voy a poner unas cuantas fresitas, porque diríamos que los rasgos histriónicos es algo que se nota. O sea, si ustedes ven el color rojo, es algo que denota justamente de la ensalada, y así son los rasgos histriónicos de la personalidad. Hacen que la gente quiera ser vista por los demás, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que lo necesite, ¿de acuerdo? Puede ir o llegar hacia ese grado. Todos tenemos un poquito de histriónicos, ¿no? Aunque hubiera una persona penosa que dijera, no, 1 miligramito de histrionismo seguro tiene. ¿Por qué? Porque el histrionismo es algo que es identificar o tener esa seguridad en la mirada de los que están a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso he elegido estas fresitas para ponerle por acá. También dentro de este clúster B, pues están también los rasgos antisociales, que no le voy a echar nada a la ensalada en ese sentido, porque tienen mucho que ver con no sentir culpa de nada. Entonces, una ensalada que fuera así, no sentiría culpa de no ponerle absolutamente nada. Y entonces, eso podría de alguna manera pensar en esta parte antisocial. Siempre, siempre, siempre tiene que ver con la disminución de la culpa. Ahora, alguien me dirá, no, pues eso está terrible, Fanny. No, o sea, la verdad es que todos podemos tener un poquito de sociopatía, un poquito de rasgos antisociales, porque imagínense que nos sintamos culposos todo el tiempo de todo. O sea, eso también nos crea una patología de alguna manera. Entonces nos damos cuenta que a veces podemos simplemente, pues hay cosas que se nos resbalan más fácil que otras. Y ahí vienen de las 2 partes que seguramente a ustedes les gustan mucho, que es pensar en la cuestión narcisista, ¿no? ¿Y qué le vamos a...? Bien, ¿saben qué le voy a poner en lo narcisista? Le voy a poner un mango, para los que no sean de México, pero esto es mango, a mí me gusta mucho, pero independientemente de eso, ¿por qué lo puse en la parte narcisista? Porque a la gente cuando le dicen que es muy guapa, aquí en México le dicen, pareces un mango, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que suena bien para representar la parte narcisista? Porque el narciso literalmente, o la narcisa, o el rasgo narcisista nos va a hacer pensar en que solamente nosotros somos importantes, puede estar muy relacionado con el egoísmo y como un super mangote, ¿no? Ahora, ¿qué podría yo decirles en este caso? Pues todos tenemos un poquito de narcisismo. De hecho, ya interpretándolo más allá dentro del psicoanálisis, se habla del narcisismo primario, muchas cosas que son con la supervivencia, pero ser un poquito de narcisos o un poquito de egoístas no le va mal a nadie. Así como un poquito de manguito a la ensalada no le va mal a nadie. Eso podemos pensarlo. Ahora, van esos rasgos narcisistas y por supuesto los rasgos límites, que también hemos hablado de que es literalmente llevarlo a un extremo a otro. Por eso es que el día de hoy traigo un poquito aquí de chilito, del tajín, porque pues puede ser muy extremoso ponerle un poco de chile a la ensalada, pero ¿qué creen? Que a veces esos rasgos límites de poder pues imaginar las cosas de una manera un tanto extrema pueden darle un poquito de sabor a las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, todos tenemos un poquito de rasgos límites, ¿no? Y si ustedes empiezan a ver mi ensalada, véanla, ya no está toda verde, ¿no? O sea, empezamos a tener un poquito de varias cosas justamente que nos hablan de este tipo de que tenemos de todo un poco. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo mucho más de una sola cosa? A lo mejor ya no me gusta. O a lo mejor es más complicado que alguien pueda comerla y entonces ahí empezamos a ver cómo se puede conflictuar la interrelación con los otros. Y los otros 2 grupos de los rasgos de personalidad, hay muchos rasgos de personalidad, pero por ejemplo podemos pensar en los rasgos paranoides o esquizoides. Y para eso traje justamente las aceitunas, mis queridos amigos, porque la parte esquizoide y paranoide tiene que ver un poco, sí, con la rareza, ¿no? El paranoide va
a poder, o en los rasgos paranoides de personalidad, va a poder ser desconfiado a muchísimas cosas y que para los otros puede llegar a ser hasta cierto punto hasta inusual, ¿no? Y en los rasgos esquizoides puede estar hasta estos tipos de pensamientos mágicos, donde eso no significa que la persona tenga otro tipo de patología, sino que todos podemos llegar a creer un poco en estas cuestiones como de magia, podemos llegar a ser un poquito paranoides o desconfiados, o en ciertas situaciones a lo mejor ser mucho más desconfiados que en otros, ¿no? Entonces esa parte es algo que podemos llegar a tener y a veces hasta nos hace sobrevivir, por cierto. Y finalmente, mis queridos amigos, pues vamos a hablar de esta parte de la evitación y la dependencia. Existen rasgos de evitación y dependencia que a veces se pueden presentar mucho en personas que tienen ansiedad y que para la evitación justamente pues aquí le voy a poner unas necesitas porque son bastante duras y podría haber personas que de alguna manera las evitaran, ¿vale? Y ¿por qué no? La parte dependiente me ha parecido, ¿no? Que unos arándanos que son muy ricos, todos somos un poco dependientes los unos de los otros, pero si yo le pusiera 1 kilo de arándanos aquí a mi ensalada, seguramente pues dirían, ya no es ensalada, Fanny, la base tiene que ser otra, ¿no? Si ustedes la pueden ver, está multicolor, seguramente podría tener muchos más ingredientes, pero la conclusión o las cosas que yo quiero explicarles y por qué se los hice en esta ensaladita es porque justamente, mis queridos amigos, así es la personalidad. Es diversa, es combinada, puede llegar a ser confusa. Siempre vamos a tener una base, ¿no? O sea, aunque le quitáramos todos los ingredientes, no dejaríamos de ser ensalada, no dejaríamos de tener una identidad. Y si nosotros le pusiéramos cualquiera de los ingredientes en exceso, miren, por ejemplo, si aquí yo pongo todo el mango, eso haría que a lo mejor se viera mucho más cargado y que pudiera conflictuar, por ejemplo, si alguien es alérgico, si a alguien no le gusta el mango y entonces resulta que esta ensalada estuviera cargada de eso. Cualquier color que estuviera mucho más acentuado dentro de mi ensalada me podría estar hablando de alguna manera de un rasgo que está ahí presente o a lo mejor de un trastorno de personalidad. Pero la mayoría de las personas, aquí sería como una ensalada narcisista, ¿no? Porque dijimos que a los narcisistas el manguito, pero la mayoría de las personas no pasa eso, ¿eh? Tenemos matices, está combinado, a veces hay cosas que pueden llegar a ser mucho más notorias y que nos hacen pensar, oye, ella o él es de esta manera, pero a la hora, hasta que los conocemos de una manera más profunda, podemos ir entendiendo cómo es esa persona. Y también esa es una de las razones por las que les digo que en una primera entrevista, aunque un psiquiatra sea muy experimentado, puede haber ciertos rasgos, pero a veces se puede llevar sorpresas, porque abajo de esta camita de lechugas igual había algo que no estaba identificado y que también son rasgos de personalidad que justamente pueden hacer que esa persona pueda resolver problemas de una manera diferente, pueda tener similitudes con otros, pero que en otras cosas se puede hacer diferente, que le pueda ser resiliente o también, ¿por qué no?, que le pueda complicar muchísimo la vida, ¿vale? Entonces, esta es la ensalada de la personalidad. Si ustedes, ¿no?, querían entender de dónde viene, cómo soy, por qué será que de repente es un cocazo, quiero que les quede así como súper claro. Nosotros no somos solamente de un solo ingrediente, no somos de un solo color, tenemos cosas que nos pueden de alguna manera llevar, ¿no? O sea, o decir, o darnos una identidad, pero todos los rasgos y todas las cosas que pasan a lo largo de nuestra vida son lo que nos hacen lo que somos. Y bueno, amigos, espero que este video les haya gustado, que les haya dado yo, compartido este mensaje de qué es la personalidad, por qué somos quienes somos, por qué nos relacionamos de cierta manera, que quede claro que somos de todo un poquito la mayoría y que solamente cuando se nos pasa de uno de los ingredientes es que podemos estar en problemas, pero que de ahí en fuera la mayoría de las veces también siempre tenemos diferentes rasgos que nos pueden ayudar a resolverlos, ¿vale? Los quiero mucho, les agradezco que hayan visto este video. Por favor, déjenme aquí en los comentarios si a ustedes les quedó claro lo de la personalidad, si quisieran que hablara de algún otro tema de otro tipo o también algún otro tema relacionado con esto, si les gustó el video y por supuesto no olviden en inscribirse al canal y darle clic en la campanita para que siempre tengan las notificaciones de cuando tengo un video nuevo. ¿Vale? Les mando un beso, soy Fanny Psiquiatra y nos vemos.